Señoras y señores, acaba de terminar el encuentro entre Unión Española y O'Higgins. Fue victoria celeste por 4-2. Un partido duro, un partido demasiado complicado. Una victoria que se nos complicó más de la cuenta. Una victoria que sufrimos innecesariamente. Era un equipo que estaba peleando el descenso, iba a ser un partido muy difícil este. Había mucha tensión de parte de los dos equipos en realidad. En un momento se vio que O'Higgins estaba más tenso que la Unión Española. Pero finalmente fue victoria de O'Higgins. Muy buen partido dentro de todo. Más que buen partido, reguló muy bien el partido. Se planteó quizás no de la mejor manera. Pero nada, victoria muy importante. Quedamos en el tercer puesto a la espera de lo que haga la Universidad de Chile contra Coquimbo. Esperemos ahí que Coquimbo nos dé una pequeña mano. Pero hasta ahora estamos clasificando a Pre-Libertadores. Pero nada, fue durante el partido también fueron muchas emociones mezcladas. Fue un vaivén de sensaciones en general. Un partido que se partió perdiendo 1-0. Unión Española dio el primer golpe, un golazo en realidad. Un error en la salida de Gabriel Pinto, que un partido muy bajo de él, le salía a los 20 minutos. Lamentable por él, lamentable porque se entiende la frustración. Era uno de los primeros, creo que el primer partido que partía de titular de la cantera, es muy joven. Pucha, agradezco también la valentía del DT de Paqui Meneghini, porque no cualquier DT se atreve a hacer un cambio en ese minuto. A veces hacer un cambio tan temprano es un poco reconocer que te equivocaste en el planteamiento. En realidad Paqui Meneghini fue valiente, hizo el cambio. No cualquier entrenador hace ese cambio, pero nada, o sea, había que cambiar el partido, que le sirva de aprendizaje a Gabriel Pinto esta situación, que es un jugador muy joven, tiene mucho por crecer. El partido que entró los últimos minutos contra, no recuerdo contra qué equipo fue, jugó muy bien, me gustó mucho el partido de Gabriel Pinto contra Ñublense. Ese partido fue muy bueno de él, se entró en un momento muy difícil, en un momento que no estaban peloteando, en un momento que no estaba difícil mantener la pelota. Y hoy día le costó mucho el encuentro. Lo mismo que el lateral derecho, Novillo, entró muy bajo, fue un mal partido de él. Quizá a Gabriel Pinto se lo sacaron antes porque estaba en una posición también que es poquito más, se requiere un poquito más de precisión, se requiere más garra, es una posición complicada. Si está nervioso, se le veía muy nervioso a Gabriel Pinto, entonces salió los 20 minutos. Novillo quizás al ser lateral un poco que pasaba más piola en ese sentido, pero muy mal partido los dos, yo entiendo. Y también le hago la crítica a Paqui Meneghini, o sea, pusiste de lateral a Novillo, un sub-20, un jugador juvenil, por la banda en donde estaba el jugador más talentoso y con más experiencia de ellos, que es Pablo Arangui. Lo mataste a tirarlo ahí. Le costó mucho el partido. Por último, si vas a hacer eso por un jugador más de experiencia, el mismo Pavés quizás puede jugar a perfil cambiado. Pero era difícil, el lateral que estaba ahí. Tuvimos suerte, entre comillas, de que Pablo Arangui se lesionara. Lamentable por el jugador, uno nunca se alegra por la lesión de un jugador, pero tuvimos suerte que se lesionara, porque estaba siendo el jugador más incisivo de Unión Española, se estaba llevando como quería Novillo. Fue un poco entre el entrenador, él también tiene que estar preparado, un jugador que está listo para jugar en primera, pero le falta mucho rodaje a los jugadores. Lo entiendo también a Pinto, a Movillo. No tienen rodaje. Quizás el próximo año, cuando tengamos este campeonato, que es como el campeonato de reserva, van a poder generar este rodaje en primera, jugar contra jugadores de primera, jugar contra jugadores que te van a encarar, jugadores como Pablo Arangui. Después el lateral que entró, Morales, le tocó marcar a Insaurralde, un jugador muy duro, un jugador muy desagradable de marcar, está bien. Yo tengo mucho cariño a Insaurralde porque cuando jugó por O'Higgins jugó muy bien y entregó mucho profesionalmente al club. No tengo nada que decir contra él, pero hoy día muy desagradable de marcar Insaurralde. Todas las pelotas se tiraban al suelo, le iba a pelear al jugador, a Morales. Morales es un juvenil, Insaurralde ya está viejo, lo mismo que el delantero de la Unión que entró después, Geraldino, lo fue a chocar, es un cabro. Morales, súper joven, y encuentro que no está bien, pero volviendo al primer tiempo, fue un partido que se jugó muy mal, parecía que O'Higgins era el que estaba peleando el descenso, que estábamos nerviosos nosotros. Nos hicieron un golazo por una salida mala de Gabriel Pinto, que jugó muy mal, tiene una nota muy baja de hecho. Después tuvimos la suerte que los jugadores de O'Higgins se acordaron cómo jugar. Fueron los primeros 15 o 20 minutos más malos que he visto de O'Higgins en el campeonato, de verdad. Hemos perdido partidos, pero estábamos jugando pésimo, estábamos jugando desordenado, no poníamos presencia. Fue muy mal primer tiempo, muy mal primeros 20 minutos. Después, entre la individualidades de los jugadores que tenemos, entre la jerarquía de los jugadores que tenemos, nos anduvieron salvando un poquito el partido. El primer gol, una jugada que se inventa Ravelo por la banda, entre Maxi Romero después y Sarrafiore.
un buen gol, pero no estábamos jugando bien. Hasta ese momento no merecíamos el empate. Pero los jugadores nos salvaron un poco. Los jugadores, esto es lo que tener buenos jugadores de jerarquía, lo que tener un Maxi Romero en el área, lo que es tener un Sarrafiel prendido. Se dan cuenta que cuando Sarrafiel aparece, O'Higgins ataca. Pero hoy día también les costó mucho, no le llegaba el balón a Sarrafiel. Si al medio campo estaba muy desordenado. Leiva estaba jugando solo al medio con Gabriel Pinto. Lamentablemente tuvo un partido muy bajo. Después entró Gas, entró muy bien. No entiendo por qué, o sea, sé por qué no entró Gas, venía volviendo de una lesión, pero quizá hubiese sido bueno partir con Gas, pero te arriesgabas también en que se resintiera su lesión y terminara con un jugador menos y haciendo un cambio muy temprano obligado. Igual tuviste que hacer el cambio. Le doy esa también a Paqui Meneghini, que reguló muy bien esas posiciones. Sacó a Gabriel Pinto, sacó a Movillo y los jugadores que puso le rindieron. Pero no estábamos jugando un buen partido hasta el primer tiempo. Nos fuimos 1-1 al descanso y en realidad yo estaba pidiendo que nos fuéramos al entretiempo. Necesitábamos regular esa situación en el entretiempo. Estábamos jugando muy mal. Unión en cualquier momento le salía el 2-1. Entramos al segundo tiempo, nos vamos, hacemos un gol, nos ponemos 2-1. Una gran jugada de Leiva. Para mí Leiva fue el mejor jugador del partido. Por lejos la figura del partido. Una jugada, una recuperación de él. Después una asistencia a Maxi Romero. Un muy buen gol de O'Higgins. Hasta ahí nosotros decíamos ya, dimos el golpe. Unión medio que quizás puede resentirse esto, se le pueden venir los fantasmas encima, y Quique por su lado estaba ganando, entonces estaba quedando último en la tabla, estaba viendo el descenso cada vez más. Pero pasó esta situación de que empezaron a tener fuego artificial, el partido se detuvo mucho rato. Pensé que eso le iba a favorecer a O'Higgins, que el partido se iba a enfriar, que Unión se iba a poner más nervioso. Unión nos empezó a atacar con mayor gana, nos empezó a atacar más, empezamos a muchas desconcentraciones. Los centrales hoy día jugaron un partido muy bajo entre Juan y Díaz y Garrido. Ganaron muchas pelotas, pero estaban como mal en las marcas. Hubo un gol que le anularon a Unión que nadie marcó. Hubo un gol, el cabezazo del 2-2 de Unión. Fue un cabeceó solo el jugador de Unión. Y partió por una jugada que Juan y Díaz despejó mal, le tiró al córner. Estaba muy impreciso hoy día los jugadores de O'Higgins. No había una seguridad como se había visto en los partidos anteriores. Pero dentro de todo, se la doy también porque estábamos, no sé qué nos pasó. La cancha estaba mala, la presión del rival también. Paqui Meneghini en la semana en conferencia de prensa dijo que había que manejar este nerviosismo que se iba a sentir en la cancha dentro de los jugadores de Unión y los jugadores de O'Higgins. Y eso igual se traspasa. Pero estábamos muy imprecisos. Unión nos atacaba centro, nos tiraba centro. Después entró Cristian Morales de lateral y frenó muy bien a Insuarralde, pero igual nos empezaron a tirar centro, nos llegaba mucho la Unión y no se veía por dónde. La verdad que no se veía por dónde. La Unión nos llegaba, centro, tenía la posición más Unión. De hecho, la posición del balón creo que fue mayor a Unión que a O'Higgins. Y por lo general O'Higgins tiene mayor posesión. Y siendo un equipo que se está peleando el descenso, es extraño que el equipo tenga mucha más llegada, mucha posesión del balón. Pero O'Higgins estaba impreciso, recuperar la pelota, la perdía. Lograba quitar el balón en defensa, que dentro de todo los defensas, los laterales, los centrales marcaban bien, ganaban algunas pelotas, pero después la segunda pelota la perdíamos al tiro y nos volvía de nuevo la pelota. Entonces eso cansa mucho a los jugadores, lo más difícil es correr contra tu arco. Entonces fue un partido muy impreciso. Unión en realidad puro empuje, pura garra, un poco que nos complicó. Y después viene el gol de la Unión que nos hace el 2-2 y pensé que ahí era, hasta ahí llegamos, hasta ahí empate. Igual Unión no le servía el empate, a O'Higgins tampoco. O'Higgins seguía, si bien clasificada a Sudamericana, para seguir peleando por el Chile 2, el Chile 3 no nos convenía. Estábamos como desganados, no se veía por dónde. Y viene la genialidad de Juan Leiva, que en realidad jugaba de todo el equipo, entre Ravelo, entre Francisco González. Muy buen partido de Francisco González. Una jugada que se inventaron en realidad por lo que les digo, la jerarquía de los jugadores que tiene O'Higgins, que eso nos salvó hoy día. Pero estábamos muy imprecisos. La partida anterior contra la Universidad de Chile, un poco que me daba miedo esta derrota con la U porque sentía que le iba a pegar mucho a Higgins y los primeros minutos pensé que nos había afectado demasiado la derrota con la U. Fue una derrota muy dura para el plantel, para el equipo en general, pero había que levantarse de eso y hoy día los primeros minutos estábamos muy imprecisos, intentamos regular durante el transcurso del segundo tiempo. Teníamos mucha baja, estaba Felipe Faúndez de baja, Alan Robledo, Matías Godoy, Matías Lugo. Teníamos 4 jugadores que son titulares, han sido titulares durante todo el año. Moisés González estaba de baja, entonces se entiende también que haya estado abajo y se entiende esta improvisación de jugadores. Pero los catalanos de O'Higgins tienen que estar un poquito más preparados, o sea, está bien. Se la doy al DT porque puso a un juvenil a marcar al mejor jugador de ellos, al jugador con más experiencia de ellos. Pero no te puede llevar tan fácil, o sea, todas las jugadas te llevan muy inocente, no
no jugó bien Movillo ni Gabriel Pinto. Y también se lo veía al DT, que reguló. Pero nos salvó la jerarquía de los jugadores, nos salvó la jerarquía de Ravelo, la jerarquía de Maxi Romero, Francisco González, el partidazo que se jugó Leiva. Ya después el último gol fue ya para sentenciar aún más la derrota de Unión. Hasta el primer tiempo Higgins no merecía ir empatando. Y el segundo tiempo Unión tuvo más empuje. Encontramos el gol en los primeros minutos, pero después Unión empujó hasta que nos empató el partido. Y esto hay que regular un poco estas cosas. Está bien, era un partido difícil, se sacó adelante. Pero igual hay que tener ojo. Lo bueno es que se pudo ganar. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de partido. Era un partido difícil que se salió adelante, pero nos complicamos de sobremanera. Estos detalles hay que tenerlos en cuenta para el próximo año, si queremos pelear el título, si queremos clasificar a una Copa Internacional. Estos detalles no nos pueden pasar, porque contra un equipo con mayor jerarquía nos van a llevar y nos van a golear, nos van a ganar los partidos. Entonces hay que tener ojo. También hay que tener ojo en el próximo año. Vamos a jugar tres competencias entre el campeonato, la Copa Internacional a que clasifiquemos, que ojalá sea Copa Libertadores, la Copa Chile y este campeonato de reserva, 4 competencias. Hay que tener un mayor plantel de jugadores, o quizás los juveniles que estén, que siempre se ha destacado mucho la cantera de O'Higgins, pero quizás tienen que estar un peldaño más arriba para jugar en primera. Hay que tener mucho ojo con eso, porque se nos lesionaron un par de jugadores que sí, estamos con muchas bajas y sacamos igual adelante el partido. Pero nos faltó quizá uno de los mejores del año, que es Matías Lugo, pero igual no puede bajar tanto el nivel, o sea, bajó mucho el nivel. Yo entiendo que baje el nivel si te faltan 4 titulares, que son 4 titulares importantes, pero no puede bajar tanto el nivel. Si parecíamos equipo amateur en un principio, no agarrábamos la pelota, puro pelotazo, no conectábamos pases. Entonces hay que tener ojo con eso para el próximo año si queremos competir en 4 competencias en un mismo periodo. También ahí hay que, para el próximo año, potenciar mayormente a los juveniles, que O'Higgins siempre lo ha hecho, y contratar jugadores para las competencias que vamos a tener. Y O'Higgins yo creo que puede ser un buen prospecto para contratar jugadores, ya que vamos a estar en 4 competiciones al año, entonces vamos a tener esa carpeta de jugadores para traer al club. Así que nada, vamos con el 1-1 del equipo. Al arco, Marc Carabalí. Siempre he dicho, Marc Carabalí, buen partido, no tuvo nada que hacer los goles, que hoy día no tuvo nada que hacer los goles. Pero muy inseguro Carabalí. Carabalí ya transmitió mucha inseguridad, pelotas que salía, se arrepentía. Entonces ya no fue un buen partido de Carabalí. No salía a cortar centro. Cuando le tiraban el balón a los pies, me daba mucho miedo por estos errores que tiene. Pero no fue un buen partido. El arquero debe darte seguridad a los centrales. Y quizás por eso también el equipo entero estaba inseguro. Pero no fue fue un partido bajo. No tuvo responsabilidad de los goles. El cabezazo cabeció solo. El primer gol fue un golazo. Pero no fue un buen partido de él. Por más que no haya tenido responsabilidad en los goles, nos hizo sufrir de sobremanera quizás. Hay que tener ojo, lo vamos a perder para el próximo partido, va a jugar de Champs, lo más probable, pero fue un partido bajo de Carabalí. Lateral derecho, Movillo, mal partido de Movillo. No hay mucho que decir, o sea, lo exculpo un poco porque el DT lo mandó a marcar al mejor jugador del equipo rival, al jugador con más experiencia, pero fue muy bajo. O sea, está bien que si te toca marcar a un jugador con mucha experiencia te va a costar, pero no puede ser tan así, no puede ser tan fácil que te pasen con tanta facilidad, cometer tantos errores. Muchos errores que cometió sin presión, sin un jugador que lo marcara. Entonces yo entiendo que si te toca marcar al mejor jugador de ellos, cuando el equipo rival se juega el descenso y está con toda la garra y es tu primer partido titular, no vaya a jugar un partido 10 de 10. Pero no puede ser tan bajo, no puede ser tan bajo. Si nadie te pide que sea el mejor jugador de la cancha y que te saques, que haga un gol y 2 asistencias. Pero no puede ser tan bajo tu partido. Después entró Cristian Morales, y Cristian Morales entró como debería haber jugado Movilla en un principio. Entró quizás no a jugar el mejor partido, pero reventando todo lo que se le venía, chocando con Insaurralde, un par de pelotas que se le pasó, pero entró bien. No hizo más de lo que se le pedía, pero tampoco jugó mal. Entonces un partido bajo de Movillo. Espero que esto le sirva de lección a él y a Pinto, pero bajo partido de Movillo. Nicolás Garrido, Juan y Díaz de central, difícil de analizar porque si bien ganaron muchos cruces y siento que O'Higgins estuviera tan inseguro, no va tanto en ellos, sino que va más en el medio campo. Ganaron los cruces que les tocaba, pero muchos errores de repente en las marcas. Garrido y los mediocampistas, o Juan y Díaz y los mediocampistas, iban los dos a disputar un balón y se frenaban y nos agarraban de contra.
esas jugadas no pueden pasar, esa jugada tiene que mandar el central que está de frente a la jugada. Muchas veces se confundían en las marcas. El gol de Unión Española, el 2-2, fue una marca totalmente de Juan Díaz que se le fue. Y el córner también fue después de una mal despeje de Juan Díaz. Fue un partido dentro de todo que las que salvaron, las salvaron bien, ganaron cabezazos, pero igual hay que pedirle un poquito más. Muy inseguros también. No despejaron de la mejor manera, pero dentro de todo salvaron un poco. Dentro de la inseguridad de O'Higgins no estuvieron tan mal. Lateral izquierdo Luis Pavés. Luis Pavés hoy día le costó también mucho el partido. En algunas jugadas también quedaba pasado. No atacó mucho, en realidad no pasó casi nunca el ataque. Quizás también por esta misma inseguridad que había en el medio campo le costaba pasar porque después tenía que volver. Pero no pasó casi nunca el ataque. Y en cuanto a lo defensivo, muchas pelotas también quedó pasado, iba a marcar y le dan el pase antes y quedaba detrás de la jugada. Entonces, también un partido relativamente bajo de Luis Pavés. Al medio, Gabriel Pinto, que, bueno, ya hablé de él. Nada, mal partido, nada que decir. A levantar cabeza, que le sirva de aprendizaje, que le sirva a él a su carrera. Fue un mal partido, nada que decir, pero que le sirva a él de aprendizaje, es muy joven, que esto le sirva de experiencia, que pueda mejorar en base a esto, así que nada, no sería muy cagón de mi parte matar a dos juveniles. Pero tienen que aprender nomás solamente desde esta misma experiencia, tener resiliencia, seguir entrenando, seguir matándose por ganar un puesto y el próximo año darle con todo. Al medio también, al lado de él, estaba Juan Leiva, que fue para mí la figura del partido. Un gol, una asistencia, se comió la mitad de la cancha, le costó mucho también en base a que le tocó los primeros minutos un poco tapar el vacío que dejaba Gabriel Pinto, pero se comió la cancha, ya fue el de los mejores de Higgins, para mí la figura del partido. Muy buen partido, de nuevo nos salvó contra Unión Española Juan Leiva, pero muy buen partido de él, muy bueno. Por la derecha, más arriba, Francisco González, también está en el podio para mí de los jugadores de Higgins. Encaró cuando pudo, tuvo un gol al último minuto. En el gol de Juan Leiva fue él el que inicia la jugada. Muy buen partido de él, me encantó. Jugó como lo viene haciendo hace varios partidos ya y me alegra que esté teniendo un buen nivel. Espero que para el próximo año también se mantenga esto y mejore. Por el lado izquierdo, Martín Sarrafiore, que cuando aparece Sarrafiore juega muy bien, pero de repente tiene estos momentos en que desaparece Sarrafiore. Si muchos pasajes del partido Sarrafiore no lo nombraban, no agarraba la pelota, pero cuando aparece muy bien. En el gol fue un golazo, fue muy buen gesto técnico de él, del que la apuró con el control de muslo y después pegarle antes de que cayera. Es muy bueno Sarrafiore, solamente que tiene como típico jugador lagunero que se dice, que aparece muy bien, pero después desaparece 10 minutos, pero después vuelve a aparecer y te hace un golazo, pero después desaparece un par de minutos. Pero buen partido de él, igual en algunos momentos fue medio intrascendente si se quiere, pero apareció cuando había que aparecer. Eso es lo que tienen los jugadores como Martín Sarrafiore. Ravelo también tiene una nota baja, pero no lo culpo a él porque cuando el equipo lo requirió apareció. La asistencia a Juan Leiva en el gol fue una muy buena asistencia de él. Cuando había que salir rápido, salía rápido. Cuando había el centro en el gol de Sarrafiore fue de él hacia Maxi Romero. Jugó bien Ravelo, pero también tiene una baja nota, creo yo, porque no le llegaba mucho el balón. Como estaba muy desordenado Higgins en el medio campo hacia atrás, no generábamos juego para llegar hacia Ravelo. Entonces, por eso me imagino que tiene una baja nota, pero para mí fue un buen partido de él. Aparece cuando hay que estar y es el eje del equipo, así que para mí fue un partido bueno de Ravelo. Y Maxi Romero también partidazo, se nota la jerarquía de un jugador como Maxi Romero. Marcó un gol, marcó el 2-1 y nada, mucha jerarquía, se nota que es un jugador diferente, se nota que es un jugador con mucha experiencia. Se dice que este es el último partido de él en O'Higgins, espero que no, porque se nota que Maxi Romero es diferente ya, el goleador de O'Higgins, habiendo jugado la mitad del año y habiendo dejado algunos partidos por ahí que no jugó. Aparece cuando hay que estar, hace goles cuando se le necesita. El partido con la U quizás estuvo bajo, pero ahora jugó muy bien, o sea, el delantero que necesita O'Higgins si quiere pelear algo el próximo año. Si es que se va Romero, espero que traigan un jugador de la misma altura, porque si bien tenemos las otras posiciones bien cubiertas, el delantero siempre es por el que más se paga. Por algo uno de los jugadores más caros de O'Higgins y es el jugador que aparece cuando se le necesita.
Así que espero que se pelee. Igual se ve difícil al parecer que se quede en O'Higgins, pero nada, al menos este partido lo jugó muy bien. Después entró al 23 Felipe Ogas, muy buen partido de Ogas, entró un poco a tapar ese vacío que dejó Gabriel Pinto. Lamentablemente jugó muy mal Pinto, pero después Ogas jugó muy bien, se nota la experiencia, Ogas se nota que tiene un poquito más de experiencia que su compañero. Afirmó el mediocampo dentro de todo, en cuanto al ataque, en cuanto a la defensa, así que también buen partido, jugó casi todo el partido en realidad. No era fácil entrar en ese momento porque O'Higgins estaba muy desordenado, tenía que entrar un poco a poner la calma, así que muy bien, yo pensé que iba a estar de titular, entiendo que no entró porque venía volviendo de una lesión. Buen partido de él. Entró después también Cristian Morales en el segundo tiempo de lateral, entró bastante bien Cristian Morales. Le tocó también después marcar a Cristian Insorraldo, uno de los jugadores también con más experiencia de la Unión, lo conocemos desde O'Higgins, muy desagradable el jugador de marcar, muy complicado, que te empujaba, que se tiraba en cada contacto, que reclamaba. Y Cristian Morales siento que lo supo manejar bien, no era fácil también, sobre todo después de entrar de Movillo, que igual dejó como un poco la sensación de que una mala sensación y le tocó entrar a Cristian Morales, pero siento que lo hizo bien. Quizás no fue un partido brillante, pero fue un buen partido de él. Después Joaquín Tapia también entró bien, encarando, tuvo una en el segundo tiempo. Siento que necesita más minutos Tapia, pero igual es difícil, tenemos buenos jugadores, entonces como que cuesta más o menos dónde ponerlo, porque más encima falta Godoy. Pero buen partido de él, se nota que es un jugador diferente, se nota un jugador habilidoso. Minutos que suma siempre se nota, suma y aporta al equipo. Y entró Benjamín Molina y Arnaldo Castillo, que en realidad entraron un par de minutos, más o menos a aguantar el partido. Y de DT Francisco Meneghini, siento que planteó mal el partido, pero también era lo que tenía un poco, tenía muchas bajas, pero le valoro también que haya hecho cambio en el primer tiempo, cuando había que hacerlo, no había que esperar el hacer el cambio. Sé que es muy difícil esa posición porque medio que matáis al jugador, pero había que hacer el cambio, había que ganar este partido y los cambios le funcionaron muy bien. El equipo siento que estaba durmiendo, pero siento que igual reguló mucho del error de planteamiento que tuvo, así que eso siempre es valorable en un DT. O sea, prefiero eso a un DT que no se mueva, que los DTs que hemos tenido durante los últimos años, que no hacen cambio, que esperan hasta que ya el partido está en los últimos minutos para hacer un cambio. Al menos Paqui Meneghini tuvo la valentía de hacer el cambio. Espero que durante la semana también no sé, se trabaje este tema de Gabriel Pinto, de Movillo, en cuanto a lo psicológico, en cuanto al aspecto emocional. Pero nada, valoro mucho los cambios que hizo Paqui Meneghini. Así que nada, vamos con el compacto del partido. Señoras y señores, muchas emociones contenidas. Escuchábamos la voz. Antes del partido, yo igual me da pena que bajar la Unión, la verdad, porque yo soy de Santiago, la verdad. Y perdí un partido para ver de visita acá en Santiago. En el estadio de la Unión siempre se ve muy bien el fútbol por cómo está hecho. Pero no nos vendieron una entrada de visita, así que váyanse a la mierda. En el vestuario de la Unión Española, que ahora emerge. Si Unión Española hoy día pierde ante O'Higgins de Rancagua, habrá perdido la categoría. Estamos sacándonos un poco la mufa con esa camiseta. Yo no le recuerdo muchos buenos partidos O'Higgins con esa camiseta. Recuerdo uno contra la U en Copa Chile, que ganamos por penales, pero no sé, está haciendo cábala por eso. Ya comienza el fútbol en la tierra del cemento, comienza aquí en la Catedral. Ya tenemos fútbol en Santa Laura entre Unión Española y O'Higgins de Rancagua. Qué hombre, qué hombre. Norambuena. Ya, a ver, era primero el partido. Plenamente habilitado, el duelo será con José Movillo. Arangues que encara, Arangues que pasa, atención, Arangues. Era el 1-0. Arangues ya haciendo el primer. Si bien ya se la doy a Paqui Meneghini que hizo los cambios, también le critico, pero está bien, aprendió de su error, asumió que se había equivocado, pero también lo critico que puso a Movillo de lateral derecho, a Juvenil, que venía recién debutando como titular en el equipo, a marcar a Pablo Aranguis, que Pablo Aranguis tiene un recorrido, que Pablo Aranguis es el más habilidoso de ellos, y para más remate le puso volante cargado por su banda
a Gabriel Pinto, otro juvenil que también viene recién partiendo, otro juvenil que no tenía muchos minutos, que nunca había jugado a titular, que ha entrado un par de minutos, los últimos 10 15 minutos, pero no había jugado a titular. Y les tocó a los dos por la banda que más ataca a la Unión. Entonces ahí fue una mala lectura que lamentablemente el que salió perjudicado acá fue Gabriel Pinto. Y Movillo igual yo creo. Pero sobre todo Gabriel Pinto que salió en los primeros minutos, así que... Y fome por él, pero bueno, poco lo que hay que hacer, pero... Por ese error de Paqui Medellín de haber leído mal el partido, que mataste tú. Paqui Medellín mató a los juveniles de O'Higgins. Él los manda a marcar al más habilidoso. Si yo soy DT y no sé, juega Chile-Argentina y jugamos contra Messi y pongo de lateral a un cabro que recién viene jugando, es culpa mía ponerlo ahí y matarla. Y él obviamente no lo va a hacer muy bien. Quizá una de 1000 ocasiones pasa que hay un lateral que se revela y el próximo crack mundial, pero eso lo tenía que leer el DT. Entonces él mató a los jugadores de O'Higgins, él mató a Gabriel Pinto, él mató a Movillo, pero espero que esto no lo juegue mucho en sus carreras. Espero que ellos puedan salir de esto. Confío en que van a salir. Gabriel Pinto cuando entró contra Ñublense lo hizo muy bien. A Movillo no lo tenía muy visto, pero bueno, lamentablemente la situación. Ya bueno, en esta jugada se ve, Pablo Arangui se lo saca muy fácil a Movillo, pero bueno. Desaguisado en el fondo de O'Higgins de Rancagua. Atrás en la historia. Muy fácil. La marca de Movillo. Muy buen inicio de partido para la Unión Española en los pies de su capitán. Gana el mano. Podría haber sido gol a los 5 minutos, no íbamos a la mierda. Mano contra Movillo, que la Unión Española que hasta ahora es superior. Se refiere, entró dormido a los primeros 15. Bueno, todo el equipo entró dormido a los primeros 15. Disposición de Ovelar, sacando la zurda Ovelar. Escarabalí y a su otra aproximación hispana. Tocando en corto el paraguayo con Kevin Contreras. Otra vez Fernando Velar. Mira la marca. Contreras por el centro la pide Ratotti. Llegada profunda de Contreras. Aranguis. Nueva la banda derecha aquí. El centro hacia la ubicación de Ratotti. Bien anticipado por Juan Ignacio Díaz. Se equivocó. Higgins, derechazo, golazo. Nada que hacer, golazo, pero se le dejaba servir a Gabriel Pinto. Obviamente que iba a saber uno que iba a pegar medio cañonazo, pero Gabriel Pinto tiene que aprender de estas cosas. Espero que le sirva el de enseñanza para su carrera, pero se la dejó servida, la saca a lo lejos, controla, el jugador con más experiencia controla y por último aguanta el balón o la revienta, pero bueno, son cosas que tiene que ir aprendiendo. Medio golazo. 13 minutos de este primer tiempo. Salvación. Mira qué quiso hacer. Absolutamente. Miren lo que hace Castellani de 25 metros. 1-0 la cuenta. Unión Española respira. ¿Qué opinan ustedes? ¿Carabalí puede hacer más o fue un golazo? Unión Española vence por 1-0. Difícil. Pero hay... No sé, bueno, independiente del error de Gabriel Pinto, se veía que la Unión como que nos podía llegar en cualquier momento. Mientras veía el partido decía, si Unión tenía un 9 un poquito más letal o con mejor cabezazo, no hubiese hecho más goles y empezó a tirar centro. Mira ahí el tiempo que tienen acá, el dibujo táctico que se ve en la cancha. Se ve como que, mira, son 4 jugadores de Unión que están en el ataque, pero como que las marcas muy pasivas de O'Higgins, mirando. O'Higgins estaba mirando a ver qué hacía Unión. En 13 minutos de este primer tiempo y un derechazo. Mira, todos mirando, todos esperando el pase. Podría... Muy mal las marcas, independiente de los errores de los juveniles. Muy mal las marcas en general. O'Higgins entró durmiendo. Un derechazo para superar absoluta. Sonó O'Higgins en ese momento. El goleador Romero y aparecer Juan Leiva. Y aquí aparece la jerarquía de los jugadores de O'Higgins. Acá, mira, una jugada que se inventa Ravelo, si no teníamos. Le llegó el. Mira, la pelota no le llegaba a los viernes a los jugadores de O'Higgins en ataque. Aquí llegó por un despeje para que la peleara Ravelo nomás. Y con la jerarquía y habilidad de los jugadores que tenemos muy buenos jugadores, logramos salvar este encuentro, porque hasta este punto O'Higgins no merecía hacer un gol. No daba 2 pases, jugaba muy mal, O'Higgins no tenía ni una llegada. Y pasa esto, pues. Llegamos una vez, hacemos un gol. Aguantando a Gabriel Norambuena. Bien Ravelo, bueno. Aguantó, esperó la pausa que se necesita de un 10.
Pero qué bueno que la individualidad y la jerarquía de los jugadores que tenemos. Del talentoso Mira Romero. Rodríguez. Bien Romero, bueno. La baja bien Romero, atención Sarrafiore. Sarrafiore la cuera muy bien, bueno. ¡Gol! Ya que fue letal por donde. Y aquí encima ya había salido a ver el Pinto, entonces se había sentido peor. Se salí encima a hacer el gol, pero bueno. No fue de él, no fue él, fue el DT que le llevó mal el partido, pero nada que hacer, son cosas que pasan en la carrera del futbolista. Pero como decía, aquí la jerarquía de los jugadores no hicieron llegar. Si Higgins no está, atacando bien no está, controlando bien el partido. Aparece Martín Sarrafiore, clava un estaca, Lo que es tener un 9 de jerarquía en el área, mira. Cualquiera no te hace eso. Estaba en línea. Te digo, Lea Fernández estaba así con el gol que no hizo en el partido pasado. Recibe un ofensivo Higgins de Rancagua, pero tiene jugadores equilibrantes. La magia de Ravelo le iguala a Sarrafiore. Buen gol, pero de jerarquía solamente. Se juntaron los habilidosos, se juntaron los que se tenían que juntar y En la repetición, seguramente cuando aparecen hace mucho daño. Pero Romero se la baja de muy buena manera a Sarrafiore, que dentro del área más. Hasta acá era mucho regalo el empate, pero lo sabemos bien con la jerarquía de los jugadores. Se confirma entonces el centro Franco Ratotti. Sigue Aranguis. Reclaman una falta, particularmente el capitán en el pacto Aranguis. Se lesionó Aranguis, Higgins Viendo para Sarrafiore, la desviación ahora Piero Massa, Felipe. Por esa situación que está viviendo Pablo, y capitán del cuadro hispano. Es algo más allá muscular de su pierna izquierda a la altura de... Y esto, pucha, que lata por Aranguis, nunca quería jugar a selecciones, pero aquí hubo un punto de inflexión en el partido. Si Aranguis estaba haciendo lo que quería en el partido, que quizás que hubiese pasado si jugaba todo el partido, era el que más tenía ganas, el que más tenía empuje. Y estaba Movillo jugando muy mal, lo marcaba endeble, pero se lesiona y cambia el partido. Después igual Insaurralde entró bien, pero también hubo un punto de inflexión. ¿Qué hubiese pasado si Aranguis jugaba todo el partido? Tenía vuelto loco la banda izquierda, la banda derecha de O'Higgins. Es ahí solo cuando pisa, siente atrás de su rodilla. Claro. Vamos a ver qué es, pero automáticamente pide la atención médica Pablito Aranguis. Martín Parra, ya viene el centro de González con mucha comba. Sarrafiore Bueno, en el techo del arco, se le colaba arriba a Martín Parra, se salvó nomás la Unión Española. Buen centro, muy buen centro. Y eso fue todo el primer tiempo a Higgins. El gol y ese cabezazo. Nada más no jugó bien el primer tiempo. Y aquí el segundo reguló bastante bien. Cambió a Movillo, puso a Morales. Y nada, el equipo entendió cómo tenía que jugar el partido. Igual la Unión no hizo mucho daño, era como muy impreciso. Y la cancha también estaba muy mal, Higgins de jugar muy bien al pie. Entonces no lo favoreció, creo yo. Estando la entidad hispana. Bien Leiva, Leiva jugó muy bien. Mira cómo llega ahí al gol. Y aquí muy inteligente. Fue un golazo, fue una muy buena jugada. Yo pensé que acá se liquidaba el partido, estábamos entrando el segundo tiempo, eran 5 minutos del segundo tiempo, la Unión sigue abajo, pero sorprendentemente la Unión siguió luchando, pero esta jugada fue muy buena, recuperación alta, Leiva conduciendo muy bien el balón, llega al ataque, después asiste, fue un partidazo de Juan Leiva. Hispano lo dice todo, toda esa oscuridad, toda esa aflicción, todo es desazón. Muy bien Leiva, bueno, partidazo. Muy bien, la mete al corazón del área, la tocan atrás y Romero le impulsa al fondo de las redes. O'Higgins de Rancagua pasa a ganar por 2-1 y se consuma, que ahora está en la B, que ahora está en la división de plata de nuestro fútbol. Gana O'Higgins por 2-1, convierte Romero. La tocó González, que medio que la celebró. En la recopa uruguayo, Fabricio Insaurralde. Insaurralde, que bien la baja con el pecho, encarando a Cristian Morales. Pasó nomás Insaurralde, lindo centro. Mira, la diferencia entre Morales y Movillo es que ya, sí, ahí quizá lo dejó tirar el centro con mucha facilidad. Obviamente Insaurralde es un jugador habilidoso, mucha experiencia, pero eso es lo que se le pedía a Movillo, lo que hizo Morales después, que ya quizá no vas a jugar el mejor partido de tu vida ni vas a hacer la figura del partido, pero cumplir. Quizá acá
lo esperó, fue inteligente porque sabía que Insaurralde era un jugador habilidoso. Dentro de todo era mejor que tirar ese centro, pero siento que Morales, su presencia se notaba mucho más en la cancha que en Movillo. ¡Era el empate! ¡Le pega algo mordido Matías Marín! Ya veía que Marín no hacía un gol, weón. Oh, Insaurralde, yo creo que Insaurralde ahorita. Marín no. Pero con la cueva que teníamos. Matías Marín, arriba también Nicolás Garrido, complemento de Leiva. Y aquí, mira esta weá. Comienza a aparecer por todos lados. Ojo, atención, Ovelar y el empate, Ovelar y el empate, Ovelar y el empate. Muy impreciso aquí. Unión en realidad no tenía por dónde, pero nosotros le hacíamos la pega a Unión. Mira el error tonto, ahí faltó comunicación solamente. Entre Ogás y Juan y Díaz. Penal sobre el Carabalí, evita Oga el grito de gol. Había habido una vacilación, un error en el fondo rancagüino. Nos salvamos, weón, pifió el jugador de Unión, ¿no? Carabalí Gonzalo. Es ahí la atención. Buscando por banda derecha la habilitación para Jáuregui, el centro a la carrera de Bruno Jáuregui. Esas son las imprecisiones que tiene que trabajar Higgins. Si ve esta jugada dice, despejó ya córner. Tenía todo el tiempo para despejar bien, todo el tiempo para tirarla al lateral por último. De este córner viene el gol de Unión. Juan y Díaz, Garrido, la defensa en general y el mediocampo estaba muy impreciso. La jugada recién entre Ogás y Juan y Díaz. Y estas imprecisiones nos costaron caro. O sea, y con un equipo que es mucho más letal quizás que Unión, va a ser difícil. Coquimbo lo demostró, un error que tuvimos y fue gol. La Unión, la U también lo mismo. Llegó pocas veces, no hizo un gol. Así que hay que tener ojo con esas cosas. Igual hay que darse también al equipo y a Paqui Meneghini. Teníamos 4 titulares menos de titulares que venían jugando durante todo el año. Y 4 de un golpe por lesión o por acumulación de tarjeta amarilla no estaban. No estaba Lugo, no estaba Moisés González, no estaba Felipe Faúndez, no estaba Alan Robledo. De esos, los 4 jugadores son titulares todo el año, fueron titulares todo el año. Así que dentro de todo igual bien, pero de igual manera no podemos estar tan imprecisos. Aquí, gracias a este córner vino el gol de Unión. Y Juan y Díaz se equivocó al despejar, tenía tiempo. Y acá, ¿quién marca ese weón? ¿Quién marca ese weón? Juan y Díaz parado. Me quería matar con este dado, no nos servía para nada este empate. Mira, el 6. Ahí aquí el 20. Romero marcando a nadie y Juan y Díaz marcando a nadie. Mira. Solo, weón. Y también Carabalí medio que iba a salir, se devuelve. Siempre que pasa eso, medio gol, weón. Si hubiese estado en la línea del arco, quizás lo tapaba. Si Carabalí tiene buenas reacciones, pero dudó. Y no veía por dónde podíamos hacer un gol. Mira, weón, la salida de nuevo. Muy impreciso. Ay, aquí, weón. La misma jugada recién, saliendo mal, equivocándose en un pase simple. Y también, o sea, Morales ya se equivocó todo, pero no tenía... Vean, aquí Morales controla y primero acá se la da Francisco González, se la da, lo apura, se la da a un jugador que tiene una marca encima. Mira, ¿a quién se la da? ¿A quién? No hay nadie aquí. Mira el vacío que hay acá. ¿Quién? También Morales se equivoca en el pase, está bien, pero ¿a quién se la da? ¿Quién se mostraba ahí? Ravelo creo que es el que llega, pero Ravelo quizás, no sé, no se ve en la tele, pero está parado muy atrás, no tengo idea, pero bueno. ¿A quién se la da? ¿A quién? Ahí por último ya, sí, un lateral de experiencia despeja y para afuera nomás, pero tampoco es la idea. Si teníais que salir a buscar el partido sobre todo. Mira, Ravelo medio trotando, puta. Eso es lo que pasa con las imprecisiones, gol. Se estaba adelantado, pero fue gol. Ahí se le soltó de nuevo un gol a los centrales. Mira, Juan y Díaz ni vieron ese gol de Loni. Bien Garrido igual que estaba atento a la línea.
estaba Por último. Formiliano. Hasta este punto estaba jugando muy mal también. O sea, no se veía por dónde el gol. De verdad que no. Control de Leiva. Francisco González también, mira acá. Jugando con González, Francisco Agustín González. Muy bien, González, weón. El centro para Ravelo, ojo con Ravelo en el área, la sutileza, Leiva, gol. Golazo, golazo de O'Higgins. Bien, cuando aparecen los que tienen que aparecer, O'Higgins juega muy bien, weón. Golazo, weón, golazo. Todos los goles los 4 goles de O'Higgins fueron muy buenos. Me parece que esto ya es todo. Me parece que eso es lo que me encanta de Francisco González, que encara esa línea de fondo, es rápido, es explosivo, porque aquí no servía tocar hacia el lado. Bien, definitiva para un cuadro que luchó hasta más. Y Ravelo, puta, espectacular. En las huestes de Unión Española, y ahora llega la estocada final para 3-2 en una habilitación realmente genial de ensueño de Brian. Medio bombazo, y la definición para establecer el 3-2. Gana O'Higgins de Rancagua. Y acá, weón, mira. Anticipa Arnaldo Castillo. Ah, no, esta. Cabezazo de Ogaz. Sí, esta, mira. Castellani. Esta weón era gol. Habiendo una buscando con Jauregui. Mira, weón. Y era el empate para Unión Española. Había que tocarle para despedirse. Pavé es muy débil en la marca, weón. ¿Qué le pasó? Eso es salto. Mira cómo nos llegan de esa manera, weón. O'Higgins esperando mucho, Unión. Había que salirle y aquí. Castellani. Habiendo una vez mira, más. se lo lleva muy fácil a Pavé. Jauregui. Era tocarle la esa buena gol, era por lo menos para despedirse en igualdad. ¿En qué estuvo la Unión Española? La acción de Bruno Jauregui. Y esta opción con Jauregui. Bien Ogaz. Se queda dormido. Juega muy bien Ogaz igual. Y lo va a liquidar O'Higgins. Si viene el cuarto, González y la zurda. Gol. Aquí qué buen premio para Francisco González. Jugó un partidazo. Viene jugando muy bien. Nunca entendí por qué lo sacaron en el partido contra la U, pero un gran premio para él. Siendo de los mejores también del segundo semestre. De O'Higgins de Rancagua 4-2 cuando ya estamos en el por segunda vez en su historia. Como aconteció en 1996, la pierde la categoría, el llanto desconsolado, la emoción, la congoja profunda de la hinchada hispana, es fiel testimonio del dolor inconmensurable. Ay, qué lata, bueno. Uno nunca quiere ver a su equipo en esta instancia. Bueno, primero, condolencia a los hinchas de Unión. Difícil, uno nunca quiere ver a su equipo así. El año pasado nosotros estuvimos a punto y espero que nunca nos toque vivir algo así. Espero que nunca nos toque pelear por el descenso. Estuvimos cerca y más o menos pisando la cornisa durante varios años, pero menos mal que nunca peleamos el descenso de esta manera. Pero nada, Unión viene haciendo las cosas mal durante todo el año en realidad, que era lo que me daba miedo un poco de O'Higgins. Venía haciendo las cosas mal desde el 2017 hasta el año pasado. Pero bueno, nada que hacer. Así que buena victoria del cuadro de O'Higgins. Como dije, se ganó por la jerarquía de los jugadores. Y fueron más jugadas de peligro de la Unión. La pelota la tuvo más la Unión, le dieron más pases entre ellos, tuvieron más jugadas de peligro. Pero O'Higgins fue efectivo. Si vieron, no hubo mucho más llegadas de O'Higgins que los 4 goles. Y eso habla muy bien también del plantel, o sea, llegáis poco así goles, está bien. Pero no podemos sufrir tanto atrás, sobre todo con un equipo que está peleando el descenso. Pero de igual manera, muy bien bien y mal por Paqui. Mal porque planteó mal el partido, mal porque mató a 2 jugadores juveniles, pero no al sacarlos, sino que los mató en el momento que formó el equipo titular. Porque si pone al jugador juvenil, al que viene recién debutando, a marcar al mejor de ellos, obviamente se va a ver mal, en cualquier equipo le va a pasar eso. Y lo mismo con Gabriel Pinto. Gabriel Pinto lo pone ahí para cubrir al jugador joven que pusiste y nada. Pero bueno, un buen triunfo. Yo creo que independiente de lo que pase en el partido entre la U y Coquimbo, y lo independiente de lo que pase en las últimas fechas, si Católica pierde o gana, es importante terminar estos 2 partidos. Era importante terminar este partido con victoria y el partido contra el Víctor ganarlo. Independiente que tengamos 0 posibilidades de ir a la Copa Libertadores, es importante terminar el año con una victoria, sobre todo en casa, porque ya está bien, clasificamos a la Sudamericana, pero hay que terminar con una buena sensación este año, a fin de año. Esperemos que el partido contra Everton sea una victoria también. Esperemos también que la Universidad de Chile se caiga en el partido con Coquimbo. Pero independiente de nosotros tenemos que preocuparnos de nosotros, tenemos que ganar los partidos porque
hay que terminar con una buena sensación este año y hay que cerrar el año de una buena manera. Hasta acá el video, espero que les haya gustado. Denle like si les gustó, comenten qué les pareció el partido. Y nada, a la espera de lo que venga en la última fecha. Así que a seguir con todo nomás y vamos, Jim, papá.